Buenos días y bienvenidos a los programas de prevención anuales de Cigna. Es un placer reencontrarnos con todos vosotros en estas sesiones. Algunos ya nos conocéis y nos acompañasteis el pasado año en las webinares que realizamos. Aquí volvemos y retomamos con fuerza en este 23 nuestro empeño en seguir incidiendo en el cuidado de la salud, que para ello somos especialistas en la materia. Para aquellos que os unís por primera vez, vamos a recordar con qué finalidad lanzamos estas sesiones. Desde Cigna queremos incidir fuertemente sobre nuestra comunidad en cuanto a la prevención e invitación al diagnóstico precoz. Y diréis, pero Elena, ¿cuál es el motivo? Pues es muy sencillo, escuchad. Los expertos nos dicen que si se establece la medicina como estrategia de prevención para ir modificando los estilos de vida, podrían evitarse en torno a unas 45.000, la pérdida de 45.000 vidas humanas de las 300 y pico mil que se producen anualmente en nuestro país. Echad números, es un porcentaje nada desdeñable. Y es que, además, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las causas que motivan las enfermedades crónicas están relacionadas con un mal estilo de vida. Por estos motivos, desde Cigna queremos informaros y recomendaros que el adelantarse a la enfermedad contribuye a que nuestra calidad de vida no se resienta, favorece que los tratamientos a los que nos debamos someter no sean tan agresivos y que la supervivencia aumente. Vamos, que el llevar unos hábitos de vida saludables combinados con unas revisiones anuales con nuestros especialistas de confianza contribuye a unas vidas más largas y saludables. Esto que he contado así de sencillo es muy fácil de transmitir. Conlleva un trabajo importante de convencimiento, autoconocimiento, adiestramiento y toma de conciencia por parte de cada uno de nosotros. Y por ello, aquí nos tenéis. En Cigna contamos con estas sesiones para educar desde la salud en esa toma de conciencia y acompañamiento en este camino a la prevención que queremos recorrer con todos vosotros. Estamos a vuestro lado. Para ello, en este año 23 os proponemos 10 webinares. Sí, sí, 10. Recorreremos en el mundo de la prevención de la mano de María Sánchez, nuestra querida doctora Cigna, los siguientes grandes grupos. La prevención del cáncer, la prevención cardiovascular, el bienestar emocional y cómo cuidar nuestra espalda. Hoy comenzaremos dentro de la prevención del cáncer con la prevención del cáncer de cérvix. Como nos contará ahora María, nos centramos en el cáncer provocado por el virus del papiloma humano, el conocido como VPH. De acuerdo con los datos oficiales, la frecuencia de la infección por VPH en España es del 14,3%, siendo el 29% en mujeres jóvenes de 18 a 25 años. La buena noticia es que las infecciones en esta edad suelen desaparecer por sí solas. La mala noticia es que si van asociadas a otros gérmenes pueden aparecer complicaciones actuales o futuras como la que hoy vamos a abordar, explicándola de una manera fácil y que comprenderemos todos. Importante saber que el VPH afecta por igual a hombres y a mujeres, por lo que aunque hoy nos centramos en el cáncer de cérvix, patología femenina, no podemos ni debemos dejar de mencionar que en los hombres los VPH de alto riesgo pueden producir lesiones premalignas y cáncer en el ano, en el pene y en la región orofaringea. En España se estima que cada año los VPH de alto riesgo producen un total de 710 cánceres en hombres, cifra que está en aumento. Os dejo ya con nuestra querida María, nuestra doctora Cigna. Adelante, María, todo tuyo. Muchas gracias, Elena. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, es un placer teneros de nuevo aquí en este año que comienza, en este año dedicado otra vez a la prevención, donde traemos un montón de novedades y donde al final nuestro objetivo es poner en valor precisamente un tema tan importante como la prevención, con datos además que nos ha dado Elena. Para los que no me conozcáis, soy María, soy la doctora Cigna, junto con la doctora Noelia Enríquez, que estamos con vosotros todos los días al otro lado a través de la plataforma de Doctor Cigna. Comentaros un poquito, bueno, pues poneros un poquito en situación para los que no habéis tenido la oportunidad de contactar con nosotros en otras webinars. El programa de prevención Cigna Cuídate nace el año pasado, nace en el año 2022, pues precisamente cuando nos pusimos un poco a hacer pues un análisis de los datos que teníamos después de la pandemia, ¿no? Cuando, bueno, durante los 2 años que hemos vivido, como todos sabéis, han sido 2 años complicados, hemos vivido momentos duros todos, y en esos 2 años nos dimos cuenta que uno de los aspectos o una de las herramientas que más valor tenía para acercarnos a nuestros asegurados, a nuestros pacientes,
fue la telemedicina. Y de ahí la importancia que queremos destacar hoy con este tipo de iniciativas y poner en valor una herramienta tan importante como es el Doctor Cigna. A través de la telemedicina, a lo largo de la pandemia, como os decía, pudimos llegar a un gran número de personas porque nos permitía acceder a vosotros sin necesidad de realizar una consulta presencial. Y fue entonces cuando nos planteamos y cuando dijimos, bueno, tenemos la telemedicina, tenemos el doctor Cigna, pero además podemos hacer sesiones que lleguen a un gran número de pacientes y asegurados para que nos sientan cerca, ¿no? Ese es un poco el valor distintivo de Cigna. Queremos que nos sintáis cerca de vosotros y estamos aquí para ayudaros, ese trato personalizado que queremos ofrecer. Y es así como surge el programa Cigna Cuídate. Empezamos a hacer un estudio de las patologías pues que producían las más incidentes, las que mayor mortalidad producían y sobre todo las necesidades que teníais. Y dentro de todos esos datos lo que hicimos fue destacar o hacer que naciera este programa con tres bloques fundamentalmente, como decía Elena. Primero, el año pasado nació el bloque de prevención oncológica, de prevención del cáncer, de prevención cardiovascular y el de bienestar emocional. Fundamentalmente prevención del cáncer y prevención cardiovascular, pues básicamente porque son las enfermedades que mayor mortalidad producen a nivel. Y en última instancia, el de bienestar emocional, que es un bloque fundamental en este programa de prevención de Cigna Cuídate. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la pandemia, como decía, observamos en nuestras consultas que se produjo un incremento significativo del número de pacientes que consultaban por problemas de tema emocional. Así nace el programa y poco a poco queremos poner en marcha nuevas iniciativas, nuevas webinars, nuevos contenidos que os ofreceremos a lo largo de todo el año. Hoy, como bien decía Elena, vamos a tratar la prevención del cáncer de cuello uterino, que está incluido dentro de nuestro programa de prevención del cáncer. ¿Qué debemos saber del cáncer de cuello uterino? Bueno, pues como todos sabéis, a mí siempre me gusta empezar con datos. ¿Por qué? Pues porque todos estos datos son los que al final a nosotros nos ponen el problema sobre la mesa y entendemos mejor la importancia de llevar a cabo acciones cuyo objetivo sea la prevención. La Sociedad Española de Oncología Médica todos los años emite un informe, que es el informe anual del cáncer, en el que estudia, como veis en la pantalla, la incidencia, la mortalidad, la supervivencia y los factores de riesgo. En líneas generales, no voy a ahondar mucho en el informe, pues porque lo que quiero es centrarme en el cáncer de cervix, en el cáncer de cuello uterino. Simplemente destacaré que este año se prevé que en el año 2023 vaya a haber aproximadamente unos 276.000 casos de cáncer, lo cual significa con respecto al año previo que va a haber una estabilización. ¿Qué ocurrió en la pandemia? La pandemia con respecto a la prevención. En la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Como bien os decía, pues que muchos pacientes, el hecho de no poder acudir a un centro hospitalario, pues porque estaba todo colapsado debido al COVID, pues hizo que estas acciones preventivas disminuyeran. Y de ahí lo que os comentaba anteriormente, la necesidad de poner en valor este campo tan importante que es la prevención con herramientas también fundamentales que tenemos para llegar a un gran número de salud. A raíz de ese año lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a poner un programa de prevención a través de la plataforma de Doctor Cigna, pero queremos desarrollar un programa integral. Y en el caso del programa de prevención del cáncer es un programa que incluye los tres principales niveles de prevención. Una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. La prevención primaria, ¿qué es? La prevención primaria lo que busca es evitar la aparición de una enfermedad, es decir, actuar sobre los factores de riesgo. Y ahora lo comentaremos más detalladamente con el caso del cáncer de cuello uterino. En el caso de la prevención secundaria, son acciones que van dirigidas fundamentalmente a detectar precozmente una enfermedad antes muchas veces de que produzca manifestaciones clínicas. Y de ahí la importancia, y hablaremos también de las pruebas de cribado. ¿Qué es una prueba de cribado? Y en última instancia, la prevención terciaria. La prevención terciaria, en líneas generales, lo quisimos un poco adaptar a nuestra plataforma de telemedicina del doctor Cigna y, como bien os decía anteriormente, uno de los valores distintivos de Cigna es, o lo que queremos ofreceros es nuestra cercanía con el paciente, nuestra cercanía con los asegurados. Y lo que quisimos ofrecer a través de este programa, esta prevención terciaria, es que nos sintáis cerca de vosotros, de tal manera que todas aquellas mujeres o todas aquellas personas, en este caso porque estamos hablando del cáncer de cuello uterino, pero todas aquellas personas que necesitéis asesoramiento, porque ya tengáis un diagnóstico establecido, pues que contactéis con nosotros a través de Doctor Cigna, porque estamos precisamente para ayudaros en la gestión de la enfermedad, en la gestión incluso de temas administrativos, contactar con nosotros porque nosotros os podemos guiar a todos. Y no me entretengo más y voy directamente a los datos. Como bien os decía antes, la Sociedad Española de Oncología Médica emite todos los años un informe.
Y este informe hace relación a diversos datos. En el caso del cáncer de cérvix, ¿en qué nos debemos basar? Bueno, pues precisamente el cáncer de cérvix es el cuarto cáncer más frecuente a nivel mundial. En España, ¿en qué situación estamos? Pues aproximadamente se diagnostican unos 6.000 casos de cáncer de cérvix anuales y se producen en torno a unas 700 muertes. Yo creo que estos datos justifican la necesidad, simplemente con estos datos podemos justificar la necesidad de ponernos en marcha con la prevención. Tenemos que hacer que esas cifras bajen, aunque es verdad que no es el tumor más incidente en la mujer, ya sabéis todos que el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, sí es verdad que tenemos que poner manos a la obra. Y el dato positivo y el mensaje positivo es que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque como veis en esa diapositiva, hay 5 factores de riesgo evitables en el cáncer. Esto es un mensaje muy importante que queremos trasladar aquí. Como decía Elena, ¿no? Los hábitos de vida saludables son fundamentales y ya me habréis oído hablar de los pilares fundamentales, ¿no? Pues aquí un mensaje que queremos lanzar, el primer mensaje es que el cáncer se puede evitar tratando y llevando a cabo hábitos de vida saludables. Con respecto al cáncer de cérvix uterino, el 99% de los casos, como decía Elena, se deben al virus del papiloma humano. Por tanto, ya estoy hablando de un factor de riesgo. Ya puedo hacer algo yo para prevenir esa aparición del cáncer de cérvix, porque puedo actuar sobre ese factor de riesgo. Dos aspectos fundamentales que también trataremos a lo largo del día de hoy van a ser las estrategias de prevención. Vale, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué es tan importante que una mujer haga una revisión anual ginecológica al año? ¿Qué pruebas en este caso se utilizan o puedo yo recurrir a ellas para qué? Para prevenir o bien la aparición o bien prevenir entonces, y actuar sobre un factor de riesgo que en este caso es el virus del papiloma. Pues todos estos aspectos son los que vamos a tratar y esperamos que os gusten. Estamos a vuestra disposición al final de la webinar y nos podéis hacer las preguntas que vosotros queráis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues importantísimo, ¿no? El principal factor de riesgo es el virus del papiloma humano. Si tenemos en cuenta que este virus se transmite por contacto sexual, mediante el contacto con superficies, desde el punto de vista de superficies mucosas, entenderemos entonces que la conducta sexual pues es un factor que se asocia a un mayor o menor riesgo de infección. En este sentido, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Perdona, he quedado sin querer. ¿Cuáles son los aspectos? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta, por un lado, la edad de comienzo de las relaciones sexuales, de tal forma que la edad precoz en el inicio de las relaciones sexuales es un factor de riesgo para desarrollar para tener una infección y, por tanto, desarrollar a largo plazo una infección por el virus del papiloma humano. Otro factor importante con respecto a la conducta sexual que tenemos que tener también presente es el número de parejas sexuales. Evidentemente, a mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de poder adquirir la infección y a largo la infección convertirse en una infección persistente y a largo plazo desarrollar un cáncer de cérvix. Destacar que el contagio tras una relación sexual sin protección, importante, pues gira en torno al 40-70% de probabilidad. Pero también debemos tener aquí algo muy presente, y es que el preservativo no evita al 100% la transmisión del virus. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el preservativo no protege toda la zona. Entonces hay zonas que quedan expuestas y que por tanto durante una relación sexual pueden entrar en contacto y transmitirse el virus. Otros factores también muy importantes que normalmente actúan como factores de coinfección, es decir, que se deben asociar entonces al riesgo de infección genital por el virus del papiloma humano. Pues son, por una parte, la coinfección con otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Y en este caso, ¿qué significa? Pues hablamos tan claro como decir que la existencia de una infección por el virus del papiloma humano junto con otra infección, como pueda ser la infección por Clamidia trachomatis, que es una bacteria, o la infección por el virus del herpes simple tipo 2, aumentan el riesgo de poder desarrollar a largo plazo un cáncer de cuello uterino. La inmunodepresión, es decir, aquellas personas que no tienen un sistema inmunitario pues bien, está más deficitario. En estos casos hablamos, por ejemplo, de aquellos pacientes que han tenido un diagnóstico del virus de una infección por el virus de la inmunodeficiencia. Pues estas personas tienen mayor posibilidad de desarrollar un cáncer de cervix a largo plazo. El uso de anticonceptivos, bueno, pues básicamente, ¿por qué? Pues porque al utilizar un anticonceptivo tipo hormonal, lo que estamos haciendo muchas veces es evitar entonces un método de barrera. En el momento en que
yo me tomo un anticonceptivo por vía oral, no utilizo a lo mejor un preservativo. Y eso lo que me hace es exponer, por lo que decíamos, ¿no? El contacto sexual durante, bueno, pues durante las relaciones sexuales. Y por último, el tabaquismo. ¿Qué papel tiene el tabaquismo? El tabaquismo duplica la probabilidad de presentar un cáncer de cervix en aquellas mujeres que son fumadoras. Por tanto, aquí ya tenemos mensajes muy importantes. ¿Cuáles son? Lo primero, a mí aquí ya en la pantalla me llama la atención algo, el tabaquismo, ¿no? Importante dejar de fumar, ¿no? Todas aquellas mujeres que seáis fumadoras, os animo a que, que forméis parte de algún programa de deshabituación tabáquica. El virus del papiloma humano. Hablaremos ahora de la vacunación y sobre todo de la importancia, con estos factores de riesgo, de realizar las revisiones ginecológicas anuales. Y como bien decía Elena al principio, el virus del papiloma humano yo creo que muchos de nosotros hemos oído que está relacionado con el con el cáncer de cuello uterino. Pero el virus del papiloma humano, pues, no es un virus, sino que es una familia de virus que engloba muchos virus diferentes. Importantísimo. La infección que produce el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente actualmente, lo cual para nosotros también es un dato que debemos de tener presente, porque hay que ponerse en manos a la obra, hay que fomentar este tipo de iniciativas y trasladar a nuestros pacientes, trasladar a la gente la importancia de esta prevención, porque hay una manera de evitar la infección por el virus del papiloma humano. Tanto la mujer como el hombre pueden actuar como portadores asintomáticos y transmitir la infección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo ahora mismo puedo ser portadora del virus del papiloma humano, no tener ningún tipo de síntoma, pero puedo actuar como transmisora a mi pareja, ¿vale? Entonces, por tanto, eso también es un dato importante. Puede producir manifestación, puede no producir sintomatología, es decir, puede ser de forma asintomática. Se considera que aproximadamente en torno a un 80-85% de las mujeres vamos a tener contacto con el virus del papiloma humano a lo largo de la vida, con algún tipo de virus. Y aquí es donde viene la parte, bueno, yo creo que la parte un poquito importante, ¿no? Para que luego entendamos el tema de las vacunas. El virus del papiloma humano, entonces, o la familia del virus del papiloma humano, puede englobarse en dos grupos diferentes. Por una parte están los virus del papiloma humano de bajo riesgo, que tenéis abajo, que son fundamentalmente el 6 y el 11, y estos son los responsables de lo que veis aquí en la pantalla, de la verruga genital, ¿vale? La verruga genital o condiloma. Entonces son lesiones benignas que tienen unas características determinadas. Estas lesiones entonces suelen ser, como veis aquí, suelen ser unas lesiones blandas, exofíticas, que tienen una coloración pues grisácea o rosácea, ¿no? Entonces, como veis aquí, son lesiones, como decíamos, benignas que están producidas por un grupo de virus que se llaman de bajo riesgo oncogénico, porque no suelen malignizar, no tienen potencial de malignización. Entonces, bueno, pues este tipo de verrugas sobre todo se suelen tratar, hay tratamientos, pero suelen ser más pues por motivos estéticos, como se dice. Y luego está otro grupo que incluye los llamados virus de alto riesgo oncogénico. Dentro de los virus de riesgo oncogénico están, bueno, hay 12 tipos, como veis aquí, ¿no? El 16, el 18, el 31, toda esta fila que veis aquí. Los que más se asocian en un 70% de los casos al cáncer de cuello uterino son el virus del papiloma humano, el 16 y el 18. Importantísimo y fundamental, que es otro dato también que nos ha dicho Elena. La infección, o sea, la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son transitorias y no van a producir problemas clínicos. En la mayoría de los casos, en el caso de la mujer, en el caso del hombre es menor la duración de la infección, pero en el caso de la mujer normalmente cuando nos infectamos por un virus del papiloma humano, normalmente esa infección cura de forma espontánea en 2 años como mucho, ¿vale? Por tanto, no es lo habitual que un virus del papiloma humano persista, pero es verdad que hay un porcentaje pequeñito que persiste y es ese porcentaje el que puede dar lugar a el desarrollo de lesiones premalignas y a largo plazo un cáncer de cuello uterino. Este porcentaje está en torno a un 3 y un 10%. Es decir, para que exista una de las condiciones fundamentales, para que exista un cáncer de cuello uterino, una de las condiciones es que exista una infección por el virus del papiloma humano de forma crónica y persistente, ¿vale? Importante, es un dato importante. ¿Por qué? Pues porque muchas personas, a nosotros, a mí en mi caso, nos consultan y nos dicen, oh, me han hecho una prueba del virus del papiloma humano en consulta del ginecólogo y estoy preocupada porque me ha dado que tengo el virus. No significa que no es sinónimo, ¿vale? El hecho de que a ti detecten el virus del papiloma humano no es sinónimo, pero sí es importante esa prueba, como veremos a continuación,
porque lo primero de todo hay que identificar cuál es. Si tú tienes un virus de alto riesgo, el del 16 y el 18, el ginecólogo, bueno, pues tendrá que hacer un seguimiento determinado, pero es importante, ¿vale? Pero no es lo mismo, ¿vale? Es simplemente lo que determina es la necesidad de hacer un seguimiento determinado. Los virus, como decía, los virus del papiloma humano, que también es otro dato importante, lo relacionamos con el virus, entonces con el cáncer del cuello uterino. Pero es importante, como también ha comentado Elena al principio, lo que decía, el virus del papiloma humano, no solamente el 16 y el 18 y todos los virus de alto riesgo, no solamente se relacionan con el cáncer del cuello uterino. Aunque hoy estemos tratando el tema del cáncer del cuello uterino, es importante destacar que también se asocian a qué, a desarrollo de lesiones preneoplásicas en el caso de los hombres y la mujer, en el caso de los hombres, en la mujer a nivel del cervix, a nivel de vagina, en el hombre a nivel del pene y en el caso del hombre y la mujer a nivel anal. Y también se ha relacionado con el desarrollo de otros tipos de cáncer desde el punto de vista de la cabeza y el cuello, fundamentalmente en la faringe, orofaringe, laringe y cavidad oral, ¿vale? Por tanto, importante. Aunque hoy nos centraremos, hay que destacar que este virus se relaciona con otro tipo de neoplasias. Muy importante, manifestaciones clínicas. ¿Y por qué digo muy importante? Pues porque yo siempre me gusta destacar este tipo de diapositivas. Muchas veces dices, bueno, yo no soy médico, no me importa, pero sí es importante tener la información, porque hay veces que pensamos que por el hecho de no tener sintomatología no hay que hacerse una revisión. Entonces, eso es un error, ¿vale? Entonces, lo que he hecho yo aquí, entonces me he destacado, como veis, en 3 colores diferentes. Entonces, bueno, pues lo que quiero daros es 3 mensajes distintos, ¿no? Por una parte, el cáncer de cuello uterino en un estadio inicial puede no producir ningún síntoma, es decir, la paciente puede estar perfectamente asintomática. Sin embargo, como os decía, el hecho de no tener sintomatología no significa que, bueno, pues que yo no tenga que acudir a un médico, que yo deje de realizarme las revisiones ginecológicas anuales. ¿Por qué? Pues porque precisamente uno de nuestros objetivos es detectar, el objetivo del cribado es, de una prevención secundaria es detectar la patología en un estadio precoz, de tal manera que antes de que se produzca una sintomatología, un síntoma, yo pueda detectar esa patología. Es muy importante en este caso la realización de las revisiones anuales en el ginecólogo, porque aunque yo no tenga síntomas, me van a hacer las pruebas y el cribado correspondiente para detectar si yo tengo una citología anómala o la presencia del virus, como veremos ahora a continuación. Otras veces, bueno, pues el cáncer de cuello uterino puede manifestarse con los síntomas que decimos un poquito más precoces. ¿Cuáles son? Pues normalmente los síntomas cuando podemos tener, por ejemplo, a veces un sangrado genital anómalo, no una regla, sino un sangrado en un momento determinado que no se corresponde con ningún momento del ciclo menstrual, ¿no? Pues eso es un dato de sospecha para contactar entonces, con nuestro especialista y comentarle que has tenido este síntoma. Otro aspecto, el sangrado después de las relaciones sexuales, lo que se conoce también como el sangrado postcoital. Y en última instancia, pues también muy característico la presencia de un flujo maloliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el flujo maloliente es un síntoma inespecífico, porque no es un síntoma que simplemente se atribuye a un cáncer de cervix. En las mujeres es muy habitual las infecciones del tracto urinario y, por ejemplo, en el caso de la tricomonas, muchas veces se asocia a un flujo característico y un flujo con un calor y un olor característico. Por tanto, no es específico, pero sí podría asociarse a un cáncer esta sintomatología de cuello uterino. Y en última instancia, la parte entonces, que es ya más complicado, fundamentalmente, pues porque no suele ser lo habitual, ¿no? Sobre todo porque actualmente el cribado de cáncer de cuello uterino está muy establecido y no suele producirse en estos casos la detección de un cáncer en estadio avanzado, ¿no? Porque como comentaremos ahora, existen unas estrategias de cribado. ¿Cómo puede manifestarse también? Es decir, cuando la enfermedad ya está avanzada, ¿qué síntomas puede contar la paciente? Bueno, pues puede manifestarse en forma de dolor pélvico o de la zona lumbar. Muchas veces hay gente que, pues muchas pacientes llegan a una consulta y te dicen que tienes un dolor en la zona baja, en la zona lumbar, y muchas veces cuando haces pruebas, pues puedes llegar a detectar a través de las pruebas diagnósticas la presencia de un cáncer de cuello uterino. Importante también, molestias al orinar o la presencia de sangre, tanto en heces como en orina, o el dolor o dispareunia, se llama así el dolor durante las relaciones sexuales. Otros datos ya de sintomatología que se asocian ya a fases ya más avanzadas es pues, la pérdida, que son síntomas en específicos muy característicos del cáncer, que es el llamado síndrome constitucional, que es la pérdida de peso, el cansancio, la pérdida de apetito. Y también otra forma de manifestarse, la presencia de edema en las piernas.
Todos estos síntomas, entonces, son importantes tenerlos muy presentes y cuando, bueno, en el caso de la sintomatología, si tenemos un síntoma, sobre todo los síntomas precoces, que son con los que puedes contactar. Porque, como ya decía anteriormente, actualmente está muy establecido el cribado del cáncer de cuello uterino y es difícil entonces encontrar, bueno, pues una paciente en enfermedad avanzada como consecuencia de una manifestación clínica. No obstante, existe, ¿vale? Por eso es tan importante la revisión, incidir en la necesidad de las revisiones clínicas. ¿Qué puedo hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer nosotros? Como os decía antes, ¿qué puedo hacer para prevenir? En la prevención del cáncer de cuello uterino hay una estrategia definida. Por una parte, entonces, vamos a ver, hay una prevención primaria y por otra parte una prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención primaria, insisto, ¿cuál es el objetivo de una prevención primaria? Pues, por ejemplo, este tipo de acciones. Realizar este tipo de iniciativas, acercarnos a un paciente, acercarnos a la población y transmitir la necesidad de realizar revisiones ginecológicas es fundamental de cara a evitar y a prevenir el cáncer de cuello uterino. La prevención primaria va dirigida, sobre todo, como decíamos antes, ¿a qué? A detectar entonces, o a incidir sobre los factores de riesgo. ¿Para qué? Para evitar que una enfermedad se produzca. Es decir, antes de que se produzca una enfermedad, el paciente está sano, pero yo lo que quiero es actuar sobre esos factores de riesgo. Y en este caso, ¿cómo estamos haciendo prevención primaria? Pues incidiendo entonces sobre el factor de riesgo fundamental del cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es? El virus del papiloma humano, evidentemente. Y la estrategia fundamental en este caso es la vacunación, que ahora os detallaré y os realizaré bueno, pues algunos aspectos que yo creo que son importantes tener en cuenta. Y en el caso, entonces, vamos a ver, la otra estrategia es la prevención secundaria, la importancia de las pruebas de cribado actualmente. Y aquí hay que destacar dos pruebas fundamentalmente, la citología y la detección del virus. En la citología, la llamada citología o prueba de Papa Nicolau, que también comentaremos ahora, y la detección del virus. La detección del virus es una prueba más sensible que la citología, pero la citología es la prueba, como si dijéramos, que se ha venido realizando a lo largo de, bueno, pues de todos de los últimos años. Siempre es la prueba, como si dijéramos, gold estándar a la hora de realizar un cribado del cáncer de cuello uterino. Como decíamos, dos estrategias de prevención, ¿vale? Y las dos estrategias, la primera lo que quiero hacer es evitar. ¿Cómo puedo evitar? Pues sobre todo en aquella población que esté expuesta. Pero, ¿dónde tengo que incidir? Pues sobre todo, entonces, la vacuna es más efectiva, para que nos entendamos, en aquella población que no está expuesta al virus. Por eso, la vacuna se debe realizar o está establecida actualmente a las niñas a partir de 12 años, que es la recomendación. Las vacunas, ahora os comentaré un poquito más, pueden empezarse a vacunar a partir de los 9 años, pero la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación a los 12 años en el caso de las niñas. Y ahora introduciremos también las novedades, como decía Elena antes, que puede producir otro tipo de manifestaciones clínicas el virus. En el caso de los chicos, también se está introduciendo la necesidad de vacunar también a los niños, ¿vale? A partir de los. Las vacunas. Actualmente en España hay dos vacunas que están comercializadas, que son Cervarix, como veis ahí, y Gardasil 9. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Entonces, Cervarix es una vacuna bivalente. ¿Qué significa bivalente? Pues que incluye antígenos o protección frente a dos virus del papiloma humano, los dos virus de elevado riesgo oncogénico, que son el 16 y el 18. Y Gardasil 9 es una vacuna que es una vacuna no navalente, porque es 9, es decir, lo que hace es proteger frente a 9 tipos del virus del papiloma humano. ¿Cuál es la diferencia respecto a la de arriba? Evidentemente, protege frente a más virus con características o con capacidad oncogénica, pero además actúa frente a la prevención o previene frente a las infecciones que producen también los de bajo riesgo, que son los que comentábamos anteriormente, ¿vale? El 6 y el 11. Por tanto, Gardasil tiene un efecto protector un poco más amplio. Son vacunas seguras, que esto es importante transmitirlo. Son vacunas seguras y están bien toleradas y están indicadas sobre todo cuando, lo que os decía anteriormente, para la prevención de lesiones genitales, de lesiones genitales premalignas y sobre todo también en el caso del Gardasil, como os decía antes, para prevenir la aparición de los condilomas acuminados, de las verrugas genitales que antes comentábamos anteriormente. La recomendación es, como os decía, la recomendación es
vacunar a las niñas a partir de los 12 años, ¿vale? La dosis de vacunación tampoco me voy a entrar porque es un poco más término médico, pero para que veáis, ¿vale? Cervarix en niños de 9 a 14, niñas de 9 a 14 años se recomiendan 2 dosis, a los 0 y a los 6 meses. En personas de 15 años en adelante son 3 dosis, ¿vale? Sería una dosis más. Con respecto al Gardasil, la vacunación pues, es igual, ¿vale? Entre los 9 y los 14 años inclusive y 2 dosis, entre los 0 y los 6 meses, a partir, o sea, es decir, se pone una vacuna y a partir de la primera vacunación, a los 6 meses se recomienda la siguiente vacunación. Y en las personas de 15 años en adelante son también 3 dosis. Lo que pasa es que la diferencia aquí es que la segunda se recomienda a los 2 meses y la tercera a los 3 meses respecto a la segunda. Pero no me voy a centrar, entonces ni voy a extenderme mucho más, ¿vale? Si luego tenéis dudas o a lo largo o a través del doctor Figna podéis contactar con nosotras y estaremos encantadas, bueno, pues de ayudar. Parte más importante, que es la nuestra, ¿no? La prevención, ¿vale? El cribado, la prevención secundaria, la necesidad de realizar una revisión ginecológica. Y aquí destacamos 2 pruebas fundamentalmente, como decíamos anteriormente. Por una parte, la citología cérvico-vaginal o la prueba de Papa-Nicolau. Y bueno, pues esta prueba es el método más utilizado, como también os decíamos anteriormente, en el cribado del cáncer cervical. Consigue disminuir hasta en un 80-90% la incidencia y la mortalidad por el cáncer de cervix. Y por otra parte existen las pruebas de detección del virus del papiloma humano, es decir, la citología lo que hace es tomar una muestra de la paciente y analiza la presencia de células de modificación o características celulares anómalas cuando yo realizo un estudio de esas células que he extraído. Y la detección del virus lo que hace es, en una muestra, yo quiero ver si hay presencia del virus fundamentalmente con capacidad oncogénica, ¿no? Los que hemos comentado que son los que se asocian en 16 y 18, que son los que se asocian con mayor frecuencia al cáncer de cuello uterino. Por tanto, uno estudia la célula, hace un estudio celular y el otro lo que hace es quiero ver si tengo presente el virus. ¿Cuál es la estrategia de prevención? Pues normalmente, pues ¿cuándo debe comenzarse un cribado? El cribado se recomienda realizarlo a partir de los 25 años, independientemente de la edad a la que se comience a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque en la gente joven es muy frecuente entonces, la infección por el virus, pero son infecciones que suelen ser transitorias. ¿Vale? La persistencia es más frecuente ya a partir de los 30 años. Por eso, debe comenzarse el cribado en las mujeres a partir de los 25 años. ¿Cómo? Entre los 25 y los 30 años lo que se recomienda es hacer una prueba, una citología, llamada prueba de Papa-Nicolau, que lo que hace es lo que os comentaba anteriormente. Te toma una muestra de la paciente, de la zona del cuello uterino, y lo que quiere observar es las características celulares de esa zona, de esa muestra que ha tomado, para ver si en las células hay algún tipo de anomalía o algún tipo de cambio celular que pueda ser una lesión premaligna y tomar las acciones que consideran necesarias. Entre los 30 y los 65 años lo que se recomienda fundamentalmente es la realización, lo que os decía antes, la prueba del virus del papiloma humano. Perdonad, que se me ha pasado una cosa. Entre los 25 y los 30 años se recomienda la citología. Si la citología es normal, ¿cada cuánto tiempo tiene que hacerse? Si la citología es normal, se realiza cada 3 años, ¿vale? Esa es la pauta establecida. Si no es normal, habría que derivar al paciente a realizar una colposcopia para ver la zona, que es es un procedimiento que lo que nos permite es ver la zona del cuello uterino para ver si hay algún tipo de lesión y examinar, ¿vale? Y si fuera necesario, pues hacer una biopsia. Entre los 30 y los 65 años, la prueba indicada es es la prueba de la detección del virus del papiloma humano. Bueno, ¿por qué? Pues porque es una prueba entonces, que es más sensible que la citología y lo que nos permite, en el caso de los 30 a los 65 años, como decía, ¿cuál es la característica? Las infecciones son más persistentes, ¿vale? Entonces, hacer una prueba de detección del virus en una paciente antes, entre los 25 y los 30 años, no tiene sentido, porque son pruebas costosas que al final no determinan que esa paciente vaya a desarrollar ni que te vaya a tener una infección persistente. Recordar que la infección del virus no significa desarrollo de cáncer de cuello uterino, simplemente significa infección, ¿vale? Por tanto, no necesariamente tengo que empezar a cribar a personas de 25 a 30 años porque lo que yo voy a tener es a lo mejor una prueba positiva, pero no indica que esa tenga más probabilidad de desarrollar, porque en este caso ya os digo que son menos persistentes en las pacientes entre 25 y 30. ¿Qué hacemos? Entonces, el cribado se realiza entre los 30 y 65 años, como os decía, con una prueba de detección del virus. ¿Y qué es lo que hacemos? Si la prueba es normal, se recomienda repetirla a los 5 años. Si la prueba es anormal, se recomienda realizar una citología. Y en función de la citología, pues vas derivando al paciente y ves si es necesario lo que decíamos, hacer una colposcopia para ver si hay una lesión premaligna que pueda derivar en un cáncer de cuello uterino.
Y luego en los mayores de 65 años. Los mayores, ¿cuándo finaliza? Porque nos entendamos, el cribado del cáncer de cuello uterino. Pues en el caso de las personas mayores de 65 años puede finalizarse la realización del cribado. ¿Cuándo? Cuando tengan, bueno, cuando esa paciente no haya tenido, si esa paciente no ha tenido una lesión premaligna en los 20 años anteriores, ¿vale? Si ha tenido una lesión previa, es importante destacar que hay que seguir, que hay que llevar a cabo las recomendaciones que te haga el ginecólogo, ¿vale? Pero en estos casos se recomienda seguir con el cribado. Y por otro lado, cuando tengas también la persona 3 citologías negativas o hayas tenido 2 pruebas del virus de papiloma humano previas negativas, ¿vale? En estos casos se puede finalizar. ¿Qué os ofrecemos a través de Doctorcigna? Como os decía, bueno, pues importante. ¿Qué podemos ofrecer? A través de Doctorcigna ofrecemos la posibilidad de una prevención primaria. ¿Cómo? Pues mediante la realización de salud abdominal. Pero también hemos visto al principio que había 5 factores de riesgo que se asocian al desarrollo del cáncer, que podemos modificar. Y 2 de ellos, uno de los pilares fundamentales, son la alimentación saludable y el ejercicio físico. Y desde Doctorcigna podemos ofreceros un plan de nutrición, es decir, aquellas personas que no tengáis unos hábitos de vida saludables, pues por la situación que vivimos actualmente, por el ritmo de vida que llevamos. Bueno, pues si queréis podemos ayudaros a través de Doctorcigna, tenéis un programa de alimentación saludable, que podemos, bueno, pues establecer las pautas necesarias para esa alimentación tan importante. Importante, otro aspecto, deshabituación tabáquica. Podéis contactar con un médico y podemos ofreceros ayudas para qué, para daros pautas de deshabituación tabáquica. Es muy importante en este caso, como os decía, existe una clara relación del tabaco con el cáncer de cuello uterino. Por tanto, otra de las pautas que debemos recomendaros es que dejéis de fumar. Y luego, en última instancia, entonces, recomendaros lo que os decía, la realización de las revisiones ginecológicas anuales, ¿vale? Precisamente por esto. Una persona asintomática no significa que no pueda desarrollar. Precisamente lo que busco es detectar ese cáncer en un estadio precoz. ¿Para qué? Para que yo a esa paciente la pueda tratar y el pronóstico sea completamente distinto. No es lo mismo una paciente a la que yo le diagnostico un cáncer en estadio 1 que una paciente a la que yo le diagnostico un cáncer en estadio 4. El pronóstico cambia de forma importante y significativa, ¿vale? Por mi parte, nada más. Estamos a vuestra disposición para resolver las dudas que tengáis y bueno, espero que os haya resultado bien. Muy bien, María, muchísimas gracias. Pues a mí me resultan muy amenas porque como lo haces tan cercano y tan, pues oye, que nos enteremos todos, porque como decimos nosotros en nuestro día a día coloquialmente en Cigna, traducimos de médico a español, español médico, porque no es fácil todas estas cosas así de manejar, ¿no? Y tenemos que hacernos con estas jergas e introducirlas en el día a día con todo esto. Os recordamos que tenemos el chat abierto. Podéis mandarnos las preguntas que queráis, bueno, pues estas inquietudes o cosas que al final pues, se nos olvida. Vamos a los médicos y no nos acordamos de muchas cosas. Vas nervioso o con prisas y no le hacemos estas consultas, ¿no? A nuestros ginecólogos. Así que tenéis el chat abierto disponible para irnos enviando todas las preguntas y vamos compartiendo estos ratillos, estos minutos últimos que nos quedan hasta que tengamos, bueno, pues las cosas un poquito más claras, María, que al final es para lo que estamos aquí, para hacer la medicina fácil, asequible, sencilla bueno, llevadera, forma parte de nuestro día a día, son nuestros pilares, que nosotras también compartimos mucho los pilares y le preguntamos mucho a María siempre que nos recomiende, porque no es fácil manejar los estilos de vida saludables. A todos nos cuesta, pero tenemos que ir haciendo ese hábito y notar ese porqué en incluir todas estas cosas a nuestro día a día, pues para evitar en un futuro pues estar un poquito eh, no tan bien. Así que nada, fenomenal. Venga, vamos recibiendo ya cositas. Nos preguntan, ¿podéis comentar un poquito otra vez el tema de cómo influye la alimentación en todo este tema de la prevención, María, del cáncer? Cuéntanos, refuérzanos. Sí. A ver, como decía anteriormente, la alimentación hay una serie de pilares, muchos de los que ya habéis tenido la oportunidad de estar en este webinar conmigo, siempre hablo de unos pilares fundamentales. Ya está demostrado, pues en el caso del cáncer de cuello uterino, no hay estudios tan profundos, pero sí en numerosos cánceres que unos hábitos de vida saludable, una alimentación mediterránea, la alimentación que tenemos normalmente en España, que tenemos la suerte de ser un país mediterráneo, pues que tiene unos beneficios, aporta unos beneficios fundamentales en la prevención del cáncer. En el caso, por ejemplo, del cáncer del
pues el que comentaremos a lo largo de los próximos meses, que comentaremos el cáncer de colon. Hay estudios que demuestran, entonces vamos a ver, con no mucha, entonces vamos a ver, pues no hay estudios exactos, pero sí que demuestran que una alimentación determinada, que no tenga un exceso de carnes rojas, pues que previene entonces la aparición de un cáncer. No es verdad que no existe una relación causa-efecto directa y que el riesgo relativo no es muy elevado, pero sí hay estudios que demuestran que la alimentación entonces desequilibrada, aumentada, entonces elevada en grasas, elevada en proporciones entonces en hidratos, entonces una alimentación que no tenga una estructura definida y equilibrada puede llevar a un riesgo de desarrollar. Evidentemente, no solamente una alimentación, una mala alimentación conlleva el desarrollo del cáncer. Lo que pasa es que es importante buscar ese equilibrio entre lo que os decíamos, pilares fundamentales, una alimentación, una dieta equilibrada junto con el ejercicio físico y junto con todas las medidas de prevención. Importante tener en cuenta, cuando hacemos prevención hay que unificar todas esas medidas de prevención. La alimentación, el efecto entonces de la alimentación saludable, el ejercicio físico, pero además no debemos dejar de lado nunca las otras medidas preventivas como puedan ser lo que comentábamos en este caso, la vacunación y la parte del cribado y las revisiones ginecológicas anuales. Con respecto a la alimentación, en este caso no hay un estudio, por la persona que me pregunta, no hay un estudio que os pueda decir, oye, existe una relación inmediata y un riesgo relativo exacto de que el hecho de llevar a cabo una alimentación saludable disminuye el riesgo relativo entonces, de desarrollar un cáncer. No existen estudios, o yo por lo menos no tengo referencia de un estudio así. Existen otros cánceres en los que hay más relación y hay estudios más desarrollados. Pero sí es cierto que a largo plazo y a nivel de la prevención, desde el punto de vista de la alimentación, sí hay estudios desarrollados en líneas generales a todos los tipos de cáncer. Una alimentación saludable previene, entonces, ¿por qué? Pues por el tema de la carcinogénesis, que no voy a entrar ahora, que son temas mucho más complejos. Pero importante, tener en cuenta. Todos aquellos que queráis más información, yo si queréis contactar conmigo a través de Dr. Figna, que tengo muchos más artículos, ¿vale? De temas de alimentación, por no entrar y porque son temas más complejos desarrollados con el desarrollo y el desarrollo del cáncer que no quiero entrar tampoco ahora. Sí, María, fenomenal. Otra pregunta para ti. Nos dice, tengo 46 años, ¿estoy a tiempo de vacunarme? Sí, vamos a ver, la vacunación, entonces, como decía anteriormente, ¿cuándo es más efectiva? La vacunación es más efectiva en la población que no está expuesta. Un dato importante que no he comentado anteriormente. ¿Cuál es el objetivo de vacunarnos? El objetivo de vacunarnos es proporcionar inmunidad o defensa frente a un agente al que no estamos expuestos. Evidentemente, el riesgo entonces, o el objetivo de vacunarme es que si yo no he estado expuesto, cuando vaya a estar expuesto al virus, mi organismo reaccione de tal manera que genere protección frente al virus. Por tanto, por eso está indicado fundamentalmente en las chicas jóvenes a partir de los 14 años, en este caso la recomendación. Pero sí se puede vacunar una paciente a los 46 años, ¿vale? Lo que pasa es que se recomienda y está incluido en el calendario vacunal de aquellas mujeres porque el riesgo y el efecto es mucho mayor en el caso de no estar expuesto a una persona, ¿vale? No haber tenido contacto. Claro. Y como siempre, os remitimos a vuestros ginecólogos de confianza, de cabecera, que son los que mejor os pueden asesorar y orientar, ¿verdad, María? En todas estas situaciones, porque os conocen, tienen vuestras historias clínicas Eso es. y podéis compartir con ellos, pues bueno, pues todas las inquietudes que tenemos. Otra pregunta, María. Dice, si a mi hija le han puesto la vacuna Cervarix, ¿se le puede vacunar con Gardasil para que esté mejor protegida? ¿Es necesario y o recomendable? Sí puede vacunarse con Gardasil, ¿vale? Entonces, esto depende un poco de la estrategia que existe en las distintas comunidades autónomas, ¿vale? Hay vacunas, entonces, que comunidades autónomas que se pone Gardasil y en otras que se pone el Cervarix. Entonces, sí se puede mejorar, pero sí que existe y sí que te recomiendo que contactes con su pediatra para que te recomienda cuál es la pauta, ¿vale? Depende un poco de cuándo se ha puesto la última dosis de Cervarix para establecer la pauta que debes realizar con Gardasil. Recordemos que Gardasil tiene una amplia cobertura, una cobertura más amplia respecto a la bivalente, ¿vale? La bivalente solo cubre 16-18 y la Gardasil cubre todos los virus oncogénicos, ¿vale? 16-18 y además los de bajo poder oncogénicos, que son los que producen las verrugas y los condelomas acuminados. Muy bien. Más preguntas. Animaros a enviarnos. Dice, tengo alguna duda. ¿Existe riesgo de contagio en piscinas? ¿Y cuál es la que se pone en la seguridad social, Gardasil o la otra? Vale,
contacto, entonces la transmisión del virus se produce fundamentalmente, como he dicho, por contacto sexual, ¿vale? Por vía sexual, ¿vale? El contacto sexual, no en la piscina. Necesitas un contacto de mucosa, como decíamos anteriormente, eso por un lado. Y luego, por otra parte, la segunda pregunta que me has hecho, Elena, es ¿cuál es? Depende un poco de las estrategias. En este caso, entonces, la vacunación es la vacuna del virus del papiloma humano está introducida en el calendario vacunal, ¿vale? Cada comunidad autónoma pone una vacuna a otra en función de las características o en función de la parte que establece cada comunidad autónoma desde el punto de vista, yo creo que más desde el punto de vista administrativo, ¿vale? Que yo ahí no tengo mucha idea de cuál se pone. Creo que en Madrid, la comunidad autónoma, creo que ponen el Gardasil 9, pero eso tenéis que contactarlo con vuestro especialista, ¿vale? Con el pediatra. ¿Vale? Claro, sí, porque también varía de disponibilidades, stock y un montón de Exacto, factores que exacto. no sabemos y desconocemos. Entonces, en cualquier caso, las vacunas son seguras, siempre, siempre con prescripción médica, siempre bajo el cuidado de nuestros médicos y sus recomendaciones. Así que, pues invitaros a acudir a los pediatras o a los ginecólogos si ya no somos tan niñas y que nos orienten y nos asesoren. María, más preguntas. Dice, recientemente acudí al ginecólogo y en el informe de la citología leí que ponía ascus. ¿Qué significa? Sí. Bueno, em, no he querido tampoco entrar, pero sí os explico un poco. Cuando nosotros nos hacemos o cuando las mujeres se hacen una citología, entonces te pueden dar de muchas maneras los resultados, ¿vale? Entonces, de muchas maneras. Te pone un informe en el que pueden hacer referencia a varias clasificaciones. Hay clasificación que se llama Bethesda, hay una clasificación de la Sociedad Americana, pero en el caso de la clasificación de Bethesda, uno de los aspectos que se pueden destacar es la presencia, a veces algunas de las personas, de las mujeres podemos observar que pone ascus. ¿Qué significa? La palabra ascus hace referencia a la presencia de células escamosas con características atípicas. ¿Qué significa? Que no las podemos catalogar como un cáncer o como una lesión premaligna ni tampoco como una citología normal. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se hace? Vale, cuando una paciente se detecta una prueba o una citología que pone ascus, pues lo que se hace es derivarla para realizar una detección del virus del papiloma humano, ¿vale? En el caso de eso, tenemos que hacer ascus positivo, tú tienes que hacer una detección ver si tiene la presencia del virus esta paciente. En el caso de resultar positivo, sería necesario, como os decía anteriormente, realizar una colonoscopia, ¿vale? Es decir, no significa lesión premaligna, pero tampoco significa que es una lesión o una célula normal. Es una lesión que requiere vigilar y realizar una prueba para ver si está presente los virus con alto poder oncogénico y en ese caso, si están presentes, hay que hacer una colposcopia y ver si hay alguna lesión a nivel del cuello uterino. Genial. Muy bien, María. A ver, más preguntas que tenemos por aquí. Em, Me tienen que realizar una conización. ¿En qué consiste, María? Cuéntanos un poco. Sí, como os decía anteriormente, cuando te hacen una citología hay una manera entonces, de identificar las lesiones que puedes encontrar en una citología. Y como os decía, hay varias clasificaciones. Actualmente hay una clasificación, la clasificación americana, que hace referencia a lesiones de alto grado y lesiones de bajo grado. Las lesiones de alto grado, que se llaman HSIL, suelen ser necesarias realizar una conización. ¿Qué es una conización? Pues es el tratamiento precisamente de esas lesiones premalignas que pueden llegar a desarrollar un cáncer de cervix. ¿Y en qué consiste? Pues es una prueba que se realiza normalmente de forma ambulatoria y lo que se hace es realizar una extirpación de tejido de cuello uterino, la zona entonces, donde has encontrado la lesión, la extirpas, la tratas y posteriormente, bueno, lo que pasa es que se llama conización, perdóname, porque tiene la extirpación, lo que tiene es forma de cono. Entonces, tú realizas esa muestra y esa muestra la llevas a analizar para ver y para confirmar si tienes un diagnóstico que has establecido previamente, ¿vale? Y una vez realizada ese análisis, determinará si realmente es una característica, es una lesión premaligna, no, o qué tipo de acciones debe realizar. Qué bien nos lo explicas todo, María. Es mucho más fácil y así es mucho más, bueno, pues eso, como siempre, interpretable todo y más sencillo. Mientras sigan más preguntas, queríamos compartir también e invitaros a hacer un uso responsable de las redes sociales. Nosotros somos la telemedicina de Cignat, somos un canal videollamada, atención médica en videollamada y bueno,
recomendaros también que todos nuestros, bueno, pues nuestros médicos de confianza, pues muchos están en las redes sociales. Podemos también seguir estando informados a través de esas redes sociales con nuestros ginecólogos. A mí me encanta, yo soy fan. Hay muchísimas ginecólogas en redes, pues con mucho contenido. Sobre todo invitaros a que sean contenidos pues rigurosos, científicos, con evidencia. O sea, no todo vale en redes sociales. Y el otro día lo traigo a colación porque una de las ginecólogas a las que, bueno, pues yo sí, porque le tengo cariño de hace muchos años y bueno, pues trabajamos en este mundo, pues son nuestros compañeros y es una divulgadora que es fantástica y lo hace muy fácil a un lenguaje extraordinariamente sencillo. Y tiene un símil, María, que además no lo habíamos comentado nosotras en la oficina, pero es una curiosidad que la traigo aquí para comentarla. Y es que la doctora lo resume la forma preventiva usando el acrónimo del virus VPH, usando V, vacuna, P, preservativo y H, hábitos saludables y revisiones. Y es que me ha encantado, María. Digo, mira qué fácil el ir como dándole sentido y concienciando y, pues eso, educando desde nuestros, pues, bueno, desde nuestros puntos, de donde nos encontramos, las consultas, las redes sociales, desde donde sea, el hacerlo, pues eso, pues llevárnoslo, interiorizarlo de manera fácil. Digo, mira, se lo tengo que comentar a María en la charla, me ha hecho mucha gracia. Digo, por si acaso también le sirve a alguien de ayuda o para con los niños, ¿no? Que al final te cuesta mucho más hablar todas estas cosas porque al final tampoco, no sé, pues no hay tanta inquietud, o ellos saben de todo en la vida, ¿no? Y me resultó curioso, María, digo, mira. Yo, uno de los aspectos, y tienes toda la razón, uno de los aspectos que no he comentado antes por no extenderme mucho más es cuando estuve preparando la webinar, pues bueno, me gusta Ujú, mucho analizar y ver datos un poco para que nos hagamos una idea, ¿no? Y uno de los estudios que vi, creo que era de la Universidad Pontificia de Comillas, si no me ujú, equivoco, en el que hacía referencia a que los niños, o sea, la gente joven, entonces actualmente pues un porcentaje que era bastante elevado, creo que era en torno al 70 o no, 70 no, pero 50, 60% habían tenido relaciones sexuales ujú, completas antes de los 14 años, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que es muy importante precisamente estos Sí, mensajes de prevención, ¿no? Es importante por totalmente. precisamente lo que tú has comentado, ¿no? Aquí, más que nunca, la vacuna, la prevención y Ujú, los hábitos de vida saludable. Y siempre lo hemos comentado en otras webinars. Cuanto antes mejor, cuanto antes empecemos. Es eso muy es. importante concienciar desde el principio. Desde el principio es que nosotros, bueno, los que tenemos hijos, pues al final tenemos una herramienta muy poderosa que es la capacidad de poderles enseñar y transmitirles estas ideas, ¿no? No es solamente aplicarla a mi ámbito, a mi día a día, sino también aplicarla a los niños desde bien pequeñitos. Adquisición de unos hábitos de vida saludables. Dieta, ejercicio físico desde bien pequeñito, fundamental. Y en el momento en que empiezan a tener relaciones sexuales, que, bueno, pues que hay datos que apuntan a que, bueno, pues que es relativamente frecuente el comienzo de una relación sexual pronto y joven, transmitirles la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas, la medida Ujú, de protección, ¿no? Que comentábamos ujú, antes. ujú. Exactamente, hay que acercar todo a los niños porque al final son una esponja y tienen que empaparse y conocer lo que pasa y estar preparados y tener conciencia y saber pues, cómo actuar y comportarse correctamente. Muy bien, pues María, ha sido un placer nuestro primer encuentro webinar 2023 en el mundo de la prevención. Seguiremos trabajando, ¿verdad? Un montón de contenidos y de temas y bueno, pues nada, Bueno, os agradecemos siempre. mucho que estéis con nosotros. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, estamos al otro lado en Doctor Tigna. Si tenéis dudas, si queréis que, bueno, pues que comentemos temas de alimentación un poquito más extenso, más buscar cosas o yo os puedo proporcionar toda la información que necesitéis, contactar con nosotros. Queremos estar cerca de vosotros y eso significa que también queremos que vosotros participéis. ¿Qué queremos? Pues que nos propongáis también temas. ¿Qué os apetece? ¿De qué queréis que hablemos o qué temas queremos enfocar de cara a preparar ya las sesiones para el año que viene? Es muy importante y al final queremos que sintáis que sois parte de Cigna. Entonces, no Eso es es. solamente que nosotros os contemos, sino que también vosotros nos contéis cuáles son vuestras necesidades. Claro que sí. Respecto a algunas preguntas que habéis hecho sobre cobertura, os invitamos a contactar con nuestros compañeros de servicio al cliente que estarán encantados en contestaros a todas vuestras dudas.
Y hasta aquí nuestra primera webinar de este 2023. Agradeceros de nuevo a todos la participación en la misma. Estad atentos, como decíamos, porque en las próximas semanas recibiréis las nuevas convocatorias para los siguientes programas de prevención en los que esperamos seguir contando con todos vosotros. Como siempre, no nos cansaremos de recordaros que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos sus aspectos. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente webinar. Sed felices y cuidaros.